¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Fuentes Confiables. Este es mi último Fuentes Confiables de 2019. Ojo, no se emocione, voy a seguir en 2020 con esto. Ya sabe cómo soy de necio. Pero este es mi último de 2019. Es un programa muy especial, pues porque es el cierre del año y obviamente siempre tratamos de escoger temas y países que nos han interesado y que nos van a interesar mucho todavía el año que entra. Y por supuesto, los tres países que hemos elegido para este programa especial, si le quiere llamar así, de Fuentes Confiables, son Bolivia, Venezuela y Nicaragua. En una situación muy particular, porque si pensamos antes de la mitad de este año, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, pues podrían ser países alineados, ¿no? Más o menos con el socialismo del siglo XXI. Y de pronto cambia la historia. Bolivia deja de ser, por el momento, ese país alineado y vinculado al socialismo del siglo XXI, y dicen, ¿y Venezuela para cuándo? ¿Y Nicaragua para cuándo? Y muchos lo toman de ejemplo como una posibilidad de que en efecto se puede buscar retornar a la democracia, evitar que la gente se quede en el poder eternamente, que se eternicen ahí. Pero ¿será esta una realidad? Es decir, lo que pasó en Bolivia se puede repetir en otros escenarios como Venezuela, como Nicaragua, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que podemos esperar, no? Porque reportes van, reportes vienen, acusaciones de crímenes de lesa humanidad, de violación a derechos humanos, certificación de lo mismo, organismos regionales hablando. Pero lo cierto es que venezolanos y nicaragüenses siguen todos los días con o sin informes, sufriendo, padeciendo, en un éxodo masivo de venezolanos y en otro de nicaragüenses. Y yo le voy a decir que es masivo, mucha gente no lo dice así, yo le voy a decir que es masivo por la densidad poblacional de Nicaragua. Y Costa Rica está pidiendo auxilio por la cantidad de nicaragüenses. Pero claro, como aquí todo lo miden en volumen, pues no hablan de un éxodo masivo de nicaragüenses. No, señores, sí, hay un éxodo masivo de nicaragüenses también. Así que hay que tomarlo muy, muy en cuenta y hablar las cosas como son. Y para hablar las cosas como son, me traje a los mejores para este fin de año. El profesor Eduardo Gamarra, que es de la casa prácticamente. Digo, de la casa de Fuentes Confiables, ¿eh? No, porque luego me lo quieren piratear. ¿No? ¿Qué pasó? El profesor de Leyes, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de la Florida, además consultor internacional. Profe Gamarra, además boliviano. ¿Cómo está, profe? Sí, placer. Muy bien, gracias. Bienvenido, profe. Vladimir Kirtinger, que bajó desde Orlando. ¿Está haciendo frío en Orlando o no? Muy rico está. ¿Sí? Estaba a 40 grados ayer. Fahrenheit. Fahrenheit, por supuesto, 5 centígrados. 5 centígrados. 5 centígrados, correcto. Está haciendo frío. Es periodista venezolano, director de América es Noticia, exdirector de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y además de la Asociación de Periodistas Hispanos. Vladimir, bienvenido. Fernando, como siempre. Gracias por venir hasta acá, hombre. Luis Galeano, periodista nicaragüense, ex corresponsal de la agencia Associated Press en Nicaragua, actualmente es director del programa de radio y TV Café con Voz. Luis, bienvenido. Gracias, Fernando, por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Así que fíjese usted, además lo más interesante es que tenemos a un boliviano, a un venezolano y a un nicaragüense. Así que, bueno, y los tres saben de los demás países, ¿no? Pero ahí están las nacionalidades presentes, que hace mucho más sentido a veces. No quiero decir que los demás analistas no sepan, ¿no? Pero la pasión que imprime en uno por la nacionalidad va poquitito más allá del análisis y el periodismo como tal. Voy a arrancar con Bolivia, si les parece, escuchamos lo que se ha venido diciendo. Por supuesto hay que escuchar a Evo Morales. Hablé con el ministro Murillo esta semana, justo el día que se emite la orden de aprehensión en contra de Evo Morales. Vamos a escuchar ese momento con el ministro Murillo y después Evo Morales, que dice que pues que el mejor regalo que pudo haber recibido, dice. Escuchemos. Todos sabemos que no estaba cumpliendo con la ley porque estaba violando los tratados de refugio justamente, y también lo está haciendo en la Argentina. Y usted sabe que un refugiado no puede hacer lo que Evo Morales hace en los países que le están dando amigablemente refugio. Y esto va a poner en problemas también al gobierno argentino. Eso está clarísimo. Ahora, ¿cuánto tiempo aguanta el gobierno argentino? Veremos. Yo no creo que aguante mucho tiempo porque el gobierno argentino no es el gobierno de México, no tiene la fortaleza de gobierno de México, y está claro que los gobiernos claramente democráticos también se van a molestar porque se violen los tratados de refugio. No nos parece a nosotros correcto que un señor que esté perseguido por la ley, que tiene problemas con la ley, que se dice refugiado, empiece a golpear y a insultar a un país y a tratar de, desde lejos, hacer sedición o hacer movimientos extraños en un país. Sobre este orden de aprehensión es injusto, ilegal
hoy inconstitucional, no procede, explicamos detalladamente. Legalmente yo sigo siendo presidente, por tanto debe pues cumplir con los procedimientos, las normas bolivianas para si hay que demuestren. Claro, es un tema netamente político, interno y externo, un golpe nacional e internacional. Que anteayer el presidente de Estados Unidos dice, apoya a la presidenta autonombrada y condena violencia. Pero ¿de dónde viene violencia? Violencia viene del Estado de facto, o del gobierno de facto. Yo tengo que ser muy honesto, a veces no le entiendo nada a Evo Morales cuando habla. No, de verdad, profe, no me lo toma mal. Sí. Hay muchas personas que les pasa lo mismo. No le entiendo a veces lo que habla y tiene unos quiebres incoherentes de un tema al otro, más esta incoherencia ya en el contexto general de que presenté mi renuncia, me fui a México, me fui a Cuba, me fui a Argentina, ahora yo sigo siendo presidente, ¿no? El cambio de retórica también es confuso, también no se entiende. Yo no sé si, independientemente de lo que se discuta aquí, si es a mutuo propio o alguien lo está asesorando y si lo están haciendo, lo está haciendo muy mal, ¿no? Bueno, no por ser gracioso, pero me hace recuerdo a otros líderes de la región con características muy similares que también son bastante incoherentes en lo que dicen, ¿no? Y no sé si es una peculiaridad de estos, tanto de los líderes del siglo XXI como estos nuevos populismos. No sé si ¿hay alguna universidad en Latinoamérica? Porque digo, porque el profe lo dice muy bien usted, tienen características muy peculiares, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que o sea, por algún motivo, yo creo que lo que sucede con Evo, de alguna manera, tiene razón. Es decir, estamos en plena campaña electoral y no hay cosa más buena para un candidato que se sienta perseguido por sus opositores. Por supuesto. ¿No? Entonces, en un país donde, y esto es lo más curioso, ¿no? que el MAS tiene probablemente en este momento en Bolivia, lo vemos en las últimas encuestas de esta semana, alrededor del 20%, ¿no? Inclusive algunas encuestas donde el candidato del MAS, Andrónico, está liderando las encuestas, ¿no? Y eso por supuesto, teniendo al jefe de la campaña en un país cercano, siendo perseguido por la justicia, por más justificado que sea, creo que Evo de alguna manera tiene razón, ¿no? Sentirse perseguido le da esa justificación frente a una base que ve en Evo todavía un redentor. Y eso sí creo que debería preocupar un poco, teniéndolo justamente en la Argentina, porque esa base, no importa lo que haga Evo, siempre lo va a ver como alguien que es infalible, ¿no? Alguien que tiene la razón en todo lo que dice y todo lo que hace. Es una especie de fenómeno Trump igual, ¿no? También. Absolutamente. Es esa base dura. Es una base durísima que puede hacer absolutamente lo que quiere. A la vez pienso que el gobierno de Bolivia tiene toda la razón. Sedición y terrorismo son las dos acusaciones. Lógico, o sea, el expresidente se fue a México, desde México organizó esa resistencia. Completamente. Los muertos son completamente culpa de Evo Morales. Ya hay un audio claro que prueba las órdenes de Evo Morales. Totalmente. Y yo creo que en ese sentido, el gobierno de México, el gobierno de Cuba y ahora el gobierno de la Argentina, de alguna manera pues son cómplices de lo que sucedió en Bolivia en esos días de terror que se vivieron. Ahora, no hay, yo creo, posibilidad, la más remota posibilidad, de que el gobierno de la Argentina facilite la captura de Evo Morales y básicamente lo va a proteger. Pero ya lo dijeron. Absolutamente. Abiertamente dijeron que lo van a proteger y además está en calidad de refugiado. Y hay muchas características del estatus de refugiado, no lo pueden regresar al país porque corre peligro su vida, etcétera, ¿no? Creo que aquí más radical se vuelve el tema de que esté en la Argentina, más que en México, no porque soy mexicano, no quiero defender a López Obrador, ustedes saben que yo nunca lo hago, ¿no? Por el contrario. Pero
Lo que pasa es que ha sido mucho más abierto y mucho más vocal el gobierno de Alberto Fernández a favor y en protección de Evo Morales, en un desconocimiento franco y llano al gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Claro, sí, también eso hay que entender un poco lo que sucede en la Argentina, ¿no? Que hay una población mucho más grande de bolivianos en la Argentina que en México, ¿no? Sí, claro. Y esa población, tanto la primera generación como la segunda generación, es una generación que nutre el peronismo, que nutre a una clase obrera y sobre todo que nutre a los sectores más empobrecidos en la Argentina. Muchos estudios que conozco, por ejemplo, reflejan que la característica de los movimientos de piqueteros, etcétera, la gran presencia de bolivianos, vinculados obviamente al peronismo, que de una u otra manera pues es donde el gobierno de los Fernández pues tiene gran parte de su base. Entonces no es solo cobijar a Evo por esta solidaridad, es por esta realidad interna que tiene la Argentina. Tiene 1 millón de bolivianos solo en Buenos Aires. Y si uno va más al norte, ¿no? En Jujuy, Salta, hay una población boliviana muy grande y una población que es fundamentalmente, yo diría, bueno, por lo menos si uno ve más allá del fraude, sí, la población boliviana en la Argentina votó por el MAS. Sí, es mayoritariamente masista, Exacto, ¿no? Vamos a decir. Me quedan 2 minutos, te escucho. Que por cierto, hablando de Salta, me hace recordar al ex cónsul boliviano que ha sido detenido con 8 kilos de cocaína, ¿no? Pero algo interesante con respecto al discurso de Evo Morales. No solamente el discurso de Evo Morales atenta contra él mismo, sino en segundo lugar, a mí no me preocupa mucho la figura de Evo Morales hoy día porque me hace recordar a Zelaya. Cuando tú pierdes el poder... En Honduras, correcto. Sí. Cuando tú pierdes el poder, puedes sostenerlo en términos de argumento político por un determinado momento, pero si tú no tienes capacidad de acción, puertas adentro, yo entiendo que está la figura del MAS, pero el MAS también está viviendo en este preciso instante una división importantísima. Hacia el interior. Entonces, hacia el interior. Entonces, esa división podría minar con mucho más rapidez cualquier esperanza de Evo Morales, aún siendo jefe de la campaña electoral de cara al 2020, pero pudiera minar fuertemente su liderazgo y terminar como un Zelaya. ¿Evo Morales como Zelaya? Como un Zelaya, es decir, pues termina como un gran bufón, como ocurrió con Zelaya. Yo creo que Evo Morales puede terminar peor, ¿eh? O sea, a ver, con Mel Zelaya nunca hubo una orden de aprehensión que ya había sido girada con Interpol. O sea, lo de Evo Morales puede terminar en un momento en la cárcel. Sí. Para dejarlo claro, Sí. ¿no? Y con Mel no ocurrió así, ¿no? En términos de poder, te entiendo, pero la historia de Evo puede ir mucho más allá. Mucho más allá, Puede eso es ir correcto. mucho más allá. Claro, porque mientras esté protegido por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, todo bien, pero en el momento en que esa protección termine, por re o por fa, pues obviamente tendrá que seguir huyéndole a la justicia boliviana que va a continuar con ese proceso. Algo que yo he aprendido a lo largo de las décadas en que conozco el fenómeno de Evo Morales es que uno nunca puede descontar a Evo. No se puede subestimar. Con su dicción confusa, pero lo que sí, el MAS sigue siendo un partido, quizás el único partido en Bolivia, con una presencia nacional, dividido y todo, pero creo que hay que pararle mucha atención. Reacomodo. Aquí puede venir un fenómeno importante. Voy a hacer pausa, regresamos. Pero reacomodo. Absolutamente. Profe, ¿a qué voy? El MAS podría ganar las elecciones, desde la perspectiva que me lo está planteando. Absolutamente. Podría ganar las elecciones otra vez, ¿no? Y eso cambiaría el escenario completo y tal vez Evo regresaría sin ningún problema al país, ¿no? Sí. Pero entonces repito la fórmula de un Mesa contra un MAS, en donde por castigo se votó por Mesa y Mesa podría haber ganado o haber ido a segunda vuelta. Se tiene que repetir la misma fórmula. Es la única opción de la oposición, un frente común con un candidato único por el cual voten en castigo, porque, bueno, a Camacho ya no le fue nada bien, no nada más conmigo, sino en términos generales. Tampoco le fue bien a Pumari, ¿no? Sí. Tampoco le ha ido bien a Pumari. Vaya, la única figura que hoy por hoy parece ser sólida es Mesa otra vez, otra vez. Voy a hacer pausa. Listo. No sé qué me va a decir que no, pero yo digo que sí. Ya regreso.
Las pláticas de esta mesa siempre son tan interesantes en los cortes comerciales. No, también en el programa, por supuesto. A ver, reimaginemos un escenario. Ustedes van a, por el mismo caminito de que las elecciones y todo eso, y reimagina un escenario en el que solamente hubiera un candidato, en este momento digo yo es Mesa, que pudiera enfrentar otra vez al candidato del MAS. ¿Tú crees que se repetiría la fórmula y podría la oposición tener oportunidad de por fin salir del MAS o no? Yo creo que va a depender muchísimo de la cantidad y el esfuerzo que haga Mesa de aglomerar alrededor de las personas que apoyaban a Camacho, por ejemplo, y que tenían simpatía con él, pero que ya no tienen mayor posibilidad. Y además de eso, de los recursos que tengan a disposición para juntar. Me parece a mí que los números le dan una oportunidad al MAS todavía hacia adelante. Sí, y eso hay que tener mucho cuidado porque al final se pudo haber probado el fraude, se pudo haber probado todo lo que querrás, pero a la hora de contar votos y a la hora de que no hay una fórmula mejor que Mesa, pues lógicamente que el MAS tiene una gran oportunidad. No hay que perderlo de vista. Yo no desestimo nunca tampoco los discursos como los de Evo, como los de Ortega. Son divagantes, es parte de su estrategia saltar. Claro, Ortega también hace igual. Es parte de su estrategia saltar de un tema a otro para confundir y para salirse de lo más espinoso, para irse por la línea de lo que él quiere y además de eso, en medio de esa palabrería y ese fárrago de cosas que dicen, soltar algo que en realidad es la noticia o es lo que podría en realidad tener el mensaje de fondo. Entonces creo yo que Morales cuando dice que es presidente, que él renunció pero que ahora es presidente, es como que Ortega te dice, yo no he cometido nunca ningún crimen, nosotros somos las víctimas. O sea, esa irrealidad, claro, que es palpable con todos los informes de derechos humanos, quieren convertirla en la realidad del mundo, aunque todas las pruebas demuestren lo contrario. Ortega, Evo, Maduro tienen el mismo discurso, la misma sintonía de victimizarse cuando son ellos los verdaderos verdugos. Entonces creo yo que es parte de esa estrategia, los discursos divagantes, saltar de la izquierda a la derecha, de arriba para abajo, para que la gente al final diga dónde quedó la bolita. Al final no me di cuenta por dónde fue que me perdí en el discurso. Sí, es como el juego de los vasitos y la pelotita. Sí. Mira, Fernando, yo creo que, y te lo digo por los años de experiencia en ver, estudiar elecciones y participar en algunas, ¿no? Yo creo que nada está dicho todavía en la elección boliviana. Yo creo que ninguno de los actores que se conocen todavía están absolutamente descartados. Yo sí veo, por ejemplo, una enorme posibilidad que Luis Fernando Camacho se recupere y sea un contendor importante en este proceso. ¿Usted sí lo cree? Absolutamente. No deben descontar, por ejemplo, que Bolivia sigue siendo un país de regiones, ¿no? Y que Carlos Mesa llegó donde llegó porque Santa Cruz se volcó hacia Carlos Mesa. Claro, si va Luis Fernando, ¿no? La cosa es diferente. Y la cosa es muy diferente. Hay una división también. Profesor, y ese creo que es el problema. Pero es que ahí es donde se pulveriza el exactamente, voto, porque el MAS, ¿quién es el que gana con eso? Si Pumari va por su lado, porque ya, con Camacho ya no va a ir, eso es un hecho. Pumari va por su lado, Camacho por el suyo. Mesa por... Massa gana. El más gana. Sí. Claro. Ese es el gran error, profe. Ahora, mire, Camacho me lo dice a mí aquí. Experiencia política no tengo ninguna. Me lo dice y yo le aplaudo y le agradezco, y los bolivianos deberían hacer lo mismo, que sea tan honesto para decir no tengo experiencia política. Qué bueno que lo dice, ¿no? Que finja tenerla, ¿no? Dice, no la tengo. Pero en este momento, profe, en las aguas en las que se están navegando, están los tiburones más grandes. Si no tienes experiencia, mejor no te metas. Sí, pero también, si uno ve comparativamente, vemos, ¿no?, situaciones en las que gente con muy poca experiencia gana elecciones. Por el contexto, ¿no? Sí, profe. ¿No? Guatemala con Jimmy Morales. Pregúntale cómo les ha ido. Con Jimmy Morales. ¿No? Pregúntale cómo les fue. Pero, y también creo que las alianzas, ¿no? Hay momentos en los que en situaciones como esta, donde se dan enfrentamientos y luego esas situaciones se recomponen. Profe, ¿no? Pero véase Bolivia en el espejo de Venezuela. Vladimir no me va a dejar mentir, ¿no? Cómo se divide la oposición, cómo se está perdiendo lo que aplaudieron, el gran logro, el gran avance, el gran Juan Guaidó, el gran bla, bla, bla. Otra vez, están peor. Están peor
Porque para muchos Juan Guaidó ya se acabó. Para otros pueden resucitarlo y revivirlo si lo reeligen. Pero la realidad es que ya hay problemas de dos gobiernos, porque son dos gobiernos paralelos, corruptos los dos. A mí que me vengan a decir lo que quieran con los diputados de la Asamblea Nacional. Sí. Ahí hay corrupción. La hubo. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el culpable? ¿Y cuánto dinero sacaron? No me importa. Son unos corruptos igual. ¿Con qué autoridad moral? Y a lo que me refiero es la falla de la oposición, profe. Y ahí en Bolivia está el peligro de que haya una falla de la oposición en un momento clave. Hay momentos en los que no hay margen de error. ¿Cuál fue el margen de error que se pasaron por alto? La elección de Capriles. Sí, por supuesto, pero pensando justamente en el tema Nicaragua, yo me gustaría hacer una pregunta con tu permiso al profesor Gamarra, porque es que pregunto cuál es el coletazo que pudo haber recibido el MAS de cara a lo que significó el fraude electoral y de cara, por supuesto, a la postura de Evo Morales con respecto a este audio, el cual se reveló. Me pregunto cuál es el impacto político de cara al MAS, porque algunos pudieran decir, bueno, el MAS logró capitalizar con imagen propia cuando aceptó la renuncia de Evo Morales, y al aceptar la renuncia, de alguna manera, se separan un poco de la figura de liderazgo de Evo Morales, pero él sigue siendo el líder del MAS. Y me pregunto si ya el MAS se había visto afectado por las elecciones con Mesa, ¿por qué seguir manteniéndose en primer lugar? Entonces, bajo un escenario en el que hay un candidato unitario en el lado de la oposición y que no repitan los errores que estamos cometiendo en Venezuela, y con un MAS bajo la realidad actual, en efecto, aún así el MAS tendría posibilidad de llegar a ganar la presidencia. Mira, yo veo en Bolivia un escenario absolutamente de segunda vuelta, ¿no? O sea, yo creo que dada esa circunstancia que tú acabas de describir, el MAS no va a ganar. No, en primera vuelta no, yo estoy de acuerdo con usted. Y de la misma manera creo que le va a ser muy difícil, ya sea a Mesa o a cualquier opositor, ¿no? Llegar a eso. Por eso es vital, yo creo, ¿no? La posibilidad de juntar Occidente y Oriente. Es que se y tener una alternativa real al MAS. Ahora, en un escenario de segunda vuelta, yo no veo la posibilidad de que el MAS gane. ¿Okay? Ahí es donde se va a dar la posibilidad de que gane. El riesgo, a ver, profe, ¿cómo le digo? Cuando se tienen tres candidatos que dividen, me refiero regionalmente, el voto se puede volver muy pequeño para la oposición. Se diluye. Y claro, y el MAS, yo no sé, yo no lo subestimaría. Podría aventarse una primera vuelta con ese 10%. O sea, a mí ese es el temor que me da, pero bueno, usted sabe más. Usted sabe más. Como le digo, una campaña, uno nunca... Y como mi mamá me decía siempre de chiquito, ya ves, te lo dije. Fernando, yo creo que es importante solamente para puntualizar. Déjame ir a pausa, regreso. Listo. Y cierro contigo para también ya avanzar con Nicaragua y Venezuela. ¿Listo? ¿Vale? Hago una pausa, ya regreso. Estamos de vuelta. Luis Galeano, se me había quedado en la palestra. Algo ibas a comentar. Sí, simplemente que la estrategia también del MAS, del Frente Sandinista, del PSV es, no pueden sumar votos, les toca dividir. Y entonces en la división es donde está el triunfo de este tipo de corrientes. Si no, te menciono rápidamente, Nicaragua, Daniel Ortega nunca había logrado más allá del 38%. ¿Qué le tocó hacer? Dividir. Dividió a los liberales en el 2006, 2007, y aquí estamos, sufriendo las consecuencias de la división, casualmente. Y saben hacerlo bien. Exactamente. Lo hacen perfecto. Sí, lo hacen perfecto. Porque no pueden sumar. No pueden sumar. No, pero dividen el voto de la oposición. Y se ven robustos. Con los otros divididos se ven robustos. Sí, imagínate, sacas un 38 y los demás sacaron 5, 10, 7. En el caso de los liberales fueron 25 y 27. Se dividieron los dos. Pero en Nicaragua ustedes cometieron el gravísimo error de bajar, ¿no? Del 50%. Eso se lo debemos al querido expresidente Arnoldo Alemán. Sí, eso fue, o sea, el suicidio. Gracias a eso. Socio de Ortega, para hacer más claro. Yo creo que deberían de subirlo en todos lados. Sí. Ganar en primera vuelta, tienes que sacar el 70%. Oigan, vamos con Venezuela, avanzamos con Venezuela, ¿les parece? Escuchamos, entonces abrimos con estas conocidas voces y yo digo repetitivos mensajes, ¿no? Pero escuchemos. Y tengan la certeza
de que capturaremos a todos y cada uno quienes participaron e intentaron participar en un evento brutal, atroz, que debía ser perpetrado el día de mañana. Muchísimas gracias y un abrazo para todas y todos y una feliz Navidad. So what's going on here is simple. Lo que sucede es sencillo. La Asamblea Nacional votará el 5 de enero y el régimen usa una combinación de amenazas, arrestos y sobornos de hasta $500,000 por voto. El fin es, nos han dicho, frenar la reelección de Juan Guaidó. The regime is using a very focused attack. El régimen usa un ataque muy enfocado, deja en paz a los diputados que saben que votarán con él y ataca a sus suplentes, ataca a aquellos diputados que se mantienen alineados con la oposición democrática y apoya a sus suplentes. Es un ataque muy enfocado en cómo intenta socavar la última institución democrática del país. Pues ahí está el gran dilema de Venezuela empezando el 2020 en la figura de Juan Guaidó, la Asamblea Nacional y la búsqueda de la reelección. Además, estas cosas que son absurdas, yo nunca entiendo. A ver, ¿qué no el Tribunal Supremo de Justicia del régimen dice que la Asamblea Nacional está en desacato? Sí, ¿no? Que cualquier acción que tome no tiene ningún valor. Y entonces, ¿para qué el Tribunal Supremo de Justicia sale a decir que no pueden hacer votos virtuales porque estarían en incumplimiento? No entiendo. Si no la validan, entonces ¿para qué salen a legislarla? Son unas cosas absurdas, tontas. O sea, ni juego de niños, porque hasta aburrido es esto. Mira, yo lo comenté la última vez que estuvimos juntos. En Venezuela, el país dejó de ser una nación gobernada por un Estado para ser un territorio gobernado por mafias. ¿Qué significa esto en cuento corto, en términos concretos? Lo que vimos justamente estas últimas horas con el Tribunal Supremo de Justicia, en paralelo a las acciones de la Asamblea Nacional, del régimen. Bueno, pero también pudiéramos hablar del exilio, que ahí también hay mucho, eso, ¿no? Pero hay mucha tela que cortar. Pero donde voy es cuando uno ve las acciones de cada uno de los poderes, legítimos o ilegítimos, se da cuenta que hay una total anarquía entre ellos. Y a veces esa anarquía es coordinada, tiene cierta orientación. Por ejemplo, el que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen haya decidido de manera expedita inhabilitar la posibilidad para que los diputados pudiesen participar con voz y voto de las decisiones de la Asamblea, pues no nos genera ninguna sorpresa. Pero por otro lado, nos damos cuenta que es el mismo tribunal que tiene 4 años esperando para decidir si fue válido o no la elección de los diputados de Amazonas, más de 2 años esperando a ver si las elecciones en el Estado Bolívar fueron trucadas o no, y es el mismo tribunal que declarando en desacato a la Asamblea ha estado muy convenientemente callado en silencio, permitiendo que se establezca este comité preliminar para la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Porque si se supone que la Asamblea está en desacato, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, es parte del juego coordinado con el Poder Ejecutivo, controlado por el Estado criminal, además con la oposición armada por el propio Estado criminal, que llegó a un acuerdo con ellos, que si bien Guaidó dijo que no cumpliría... Los colaboracionistas, pero que si bien Guaidó y la coalición liderada por Guaidó dijo que no se cumpliría, pues lo están cumpliendo en la práctica. Bueno. El decidir, el establecer un comité preliminar para la elección de estos magistrados... ¿Estás de acuerdo? Exactamente. Claro. Está suscribiendo esos acuerdos. Ese es el problema. Voy a hacer pausa de regreso porque ya hasta la cabeza me duele, pero... No, de verdad. El profe se reía, pero de esas risas de tristeza, con dolor, ¿no? Sí, con esas que dices, ¿qué hacer con esto? De verdad, ya es como la risa que precede al llanto, digo yo. A la vergüenza. Pues no sé, yo les digo a los venezolanos, a ustedes no tienen que darles vergüenza, ¿eh? A ustedes de ninguna manera les tiene que dar vergüenza, porque son las víctimas de los desvergonzados que están haciendo todo esto, incluidos todos, ni oficialismo ni oposición, todos los desvergonzados. Y al que le quede el saco, se lo mide aquí en el corte comercial, se lo pone y se lo amarra bien. Hago una pausa. De vuelta, estábamos con Venezuela, Nicaragua, Venezuela. A Bolivia le dimos duro y bonito. Ya llevamos un rato con Bolivia. A ver, fíjate, yo a los dos les digo, ¿no? Qué triste es que en Nicaragua y en Venezuela, lejos de la política y de la oposición, el dinero es el que manda. Sí. El dinero del narcotráfico, de la explotación del narcominero, de los empresarios nicaragüenses, de la colusión y la corrupción es la que hoy tiene impedido a mucho de la oposición de los dos países.
Y ahí hay que descubrir varias cosas. Por ejemplo, Tensión, descanso, para mantener al espectador. Eso es lo que hacen ellos con Y ahí hay que descubrir varias cosas. Por ejemplo, el discurso político, por ejemplo, de Maduro, cuando habla del bloqueo total por parte de Estados Unidos, que fue el pasado 5 de agosto de este año, pues más allá del tema del argumento político, no es otra cosa que propaganda política. Claro. Porque el Estado criminal venezolano logró establecer algo que quería hacer hace rato, que era reemplazar el petróleo por una especie de economía subterránea que no tiene ningún tipo de contraloría y que se basa justamente en todo lo que tenga que ver con contrabando, corrupción, narcotráfico, extorsión y además concurso transnacional de otros países y organizaciones terroristas que hacen vida allí. Así ocurre también con el caso nicaragüense. Y mucho peor cuando sabemos que la escuela, y en Nicaragua también ha recibido parte de esa herencia, la escuela cubana y la escuela militarista venezolana, ellos han entendido, hablando de estados criminales, han entendido que ellos muchas veces van al repliegue, que por eso es que sentimos esos picos tan increíbles anualmente, porque van al repliegue, pero luego van a la respuesta, van a la ofensiva. Es que es como un guión de película, es a propósito. No es el típico guión de película de tensión, descanso. Tensión, descanso, para mantener al espectador. Eso es lo que hacen ellos con Fíjate que Ortega se va a Cuba el fin de semana pasado, vuelve, y lo que vuelve a decirle a los empresarios es: ¿quieren que les diga yo a todo el país cuántos millones se metieron ustedes con ayuda de Venezuela? ¿Quieren que les demuestre a ustedes? Y entonces todos los que están metidos en ese negocio, entonces dicen, tiemblan y dicen, no queremos. Y por tanto, no sé si lo has visto, yo creo que sí, en las redes sociales se le pide un paro indefinido al sector privado. Y ha sido imposible. Ha sido imposible porque dicen que es ir en contra de la misma población y que la economía se va a quebrar. Oíme, si estás peleando por libertad, la libertad tiene un costo. Claro. Y ese costo... No tiene costo. O sea, tiene, no tiene precio, pues. Sí, o sea, a lo que me refiero es que si estás midiendo la libertad en millones de dólares que vas a perder, te entiendo. Estás mal. Sí, estás mal. Entiendo. Y así es que se mide en Nicaragua, casualmente. Si fuese una voluntad política real del sector privado de cambiar esa realidad, esa correlación de fuerzas que hay hoy día, simplemente dicen, vamos a hacer lo que la población nos está pidiendo y no estar midiendo cuántos millones se van a perder por cumplir con la voluntad de la población. Y no vayas tan lejos, ¿no? Dentro de la Constitución nicaragüense está contemplado el plebiscito, ¿no? Una consulta popular para referendo. Y yo se lo planteaba a los de la Alianza, pero casualmente a un empresario. Yo digo, ¿por qué no activan esto? Pues ya es constitucional. Sí, podría ser una opción. Hasta ahora. Sigue siendo una probabilidad. Todo se queda en probabilidad. Mientras va más de 545 asesinados en un poco más de un año. No, pero es que además, Vladimir, o sea, está documentado por todos lados, profe, violaciones a derechos humanos. No, claro. Crímenes de la humanidad. En Nicaragua, en Venezuela. Está más que claro, más que claro. Profe, no creo que se me vaya el tiempo. ¿Le ve salida, me queda un minuto, salida electoral a Nicaragua y Venezuela? ¿Le ve realmente salida electoral? Muy complicado en parte porque, o sea, cuando uno asume una cuestión electoral, asume que va a haber un árbitro imparcial, asume que las reglas van a ser claras para todos y eso no va a suceder, ¿no? Más bien lo que yo sí creo, y volviendo un poco al caso boliviano, en el caso de los empresarios, ¿no? Los empresarios de Santa Cruz en particular fueron cooptados por el gobierno de Evo Morales, pero se dieron la vuelta, ¿no? Y yo creo que ahí está un factor muy importante. De la misma manera que creo con los venezolanos, o sea, los boliburgueses y los bolichicos y todo, todavía son importantes como fuente de apoyo a esto. Mientras no se den la vuelta, mientras no se den cuenta que pueden ellos ser el factor de cambio, ¿no? Claro. Pero por la vía electoral lo veo muy difícil. Yo creo que todos lo vemos igual. Voy a hacer pausa, regreso prácticamente a despedir. Qué rápido se fue, ¿no? No me dice, ahorita me va a regañar Vladimir. Me hiciste venir desde Orlando para... Hago una pausa, ven. Estamos de vuelta y solamente voy a despedir y agradecer, por supuesto, a mis invitados. Profe Gamarra, oiga, hace un año maravilloso teniéndolo aquí.
Muchas gracias, un placer. Igual a mi querido Vladimir. Gracias, Fernando, igual. Yo le digo, es que Vladimir vive en Orlando, Florida, y cada vez que lo invito baja desde Orlando. Ha sido muy amable. Y ha sido un placer compartir este año, de verdad. Gracias. Felices fiestas, Fernando. Igualmente, felicidades, felices fiestas, lo mejor de lo mejor. Luis, que sea más seguido, Luis, ¿no? Estoy a la orden, hermano. Sí, sí, querrá. Aquí te voy, de verdad, te voy a estar molestando. Cuando querrá. Tú estás aquí en Miami, ¿no? Yo estoy aquí en Miami. Ah, entonces, con más ganas. Sí, lo hago bajar desde Orlando. Si Vladimir viene desde allá, hermano, con mucho gusto. Gracias. Acompaño. Oigan, lo mejor es lo mejor. Para ustedes y para sus países, profe, para Bolivia, Vladimir para Venezuela, Luis para Nicaragua. Ojalá se vea la luz. Y para México. Así es. Pues como que apenas nos están bajando la luz. Así es. Antes de que me apaguen a mí la luz por mis comentarios, déjeme despedirme de usted. Oiga, ha sido un gran 2019 con muchísimo trabajo. En nombre de toda la producción de Fuentes Confiables, a nombre de todos mis compañeros de CNN en Español, agradecerle su preferencia, que nos acompañe, que nos retroalimente con sus comentarios. A Patricia Kaplan, que es mi productora, que el año que entra, Pati, hables más quedito, no me grites tanto en la oreja. Mil gracias Lucho, mil gracias Blanquita, mil gracias David, Leo, en fin, siempre se me olvidan nombres, pero los más importantes son ustedes en casa. Lo mejor de lo mejor en este 2020, el año suena bonito. Hágalo valer, hágalo valer.